Los saludamos con mucho cariño, con mucho amor, porque veo a varias caras nuevas, así que siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Aquí está con nosotros Julie también, bienvenida, y Orlando, la familia de Vianey, así que estamos contentos porque están con nosotros. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para poner en las manos de Dios esta reunión, esta predicación? Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú hablas a nuestro corazón y tú nos enseñas, que tú no nos rechazas, que tú no nos abandonas, que tú siempre has estado ahí y siempre has sido fiel, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Toca sus corazones como has tocado mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en una serie que se llama Vida Nueva en Cristo. Hay vida nueva en Cristo, así que dile al que está a un lado de ti: hay vida nueva en Cristo. Hay vida nueva en Cristo. Y el pastor llevó a cabo una serie donde fuimos bendecidos con la serie de Los Elegidos. Dios eligió a hombres y mujeres singulares, a hombres y mujeres ordinarios, como tú y como yo, para enseñarnos que Dios nos eligió también a ti y a mí. Y estamos contentos por eso, y por eso estamos aquí, porque Dios nos eligió a ti y a mí. Y me encantaba una frase que dio el pastor por ahí. Dice: la relación profunda no sucede en la comodidad. La relación profunda con Dios no sucede en la comodidad, sino en la dificultad. Entonces nosotros fuimos desafiados y aprendimos tanto, y Dios nos habló mucho con las predicaciones. Cuando Dios elige a Felipe, Dios elige a Marta y a María, Dios elige a Mateo, Dios elige a María Magdalena, hombres y mujeres singulares, hombres y mujeres que fallaban a Dios, hombres y mujeres que a lo mejor tenían trabajos que no eran muy reconocidos, que las personas que no eran muy bien vistos ante la sociedad, hombres y mujeres a lo mejor que habían fallado. Sin embargo, Dios pensó en ellos como piensa en ti y en mí. Y vamos a continuar con este tema, que es vida nueva en Cristo, vida nueva en Jesús. Hay vida nueva en Jesús. Y yo quiero hablarte de una mujer que al parecer era una mujer rechazada. ¿Por qué era una mujer rechazada? Pues ahorita lo vas a ver junto conmigo en Mateo capítulo 15, versículo 21. Y el título de hoy es Una mujer rechazada. Mateo 15, 21. ¿Listos? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Comenzando el Nuevo Testamento está el Evangelio de Mateo, ¿sí? El Evangelio según San Mateo. Entonces, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sabe que esta mujer no era una mujer judía, no era una mujer del pueblo de Israel, donde Jesús había nacido, donde Jesús había crecido.
y al pueblo donde Jesús le estaba predicando. Era una mujer extranjera, era una mujer gentil, era una mujer que tenía tal vez otra religión. Sin embargo, aquí vemos que ella había creído en Jesús, porque le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ella había escuchado hablar acerca de Jesús y había creído. No solamente había escuchado hablar de él, de su fama, sino había creído que él era el Mesías. Por eso había dicho: eres hijo de David. Ella sabía quién era Jesús, aunque era una mujer extranjera, aunque Jesús nunca antes había pasado o había ido a ese territorio. Y cuando Jesús llega, por eso la mujer le dice esas palabras. Pero ¿sabe qué? La mujer también nunca había visto a Jesús, nunca antes lo había visto, ni en foto, ni en las redes sociales, como ahora podemos conocer a muchas personas en las redes sociales, pero ella nunca antes lo había visto. Sin embargo, ella había creído. Ella nunca había presenciado un milagro de Jesús, como en ese país, como en Israel. Nunca alguien le había dicho: Jesús me sanó. Nunca nadie cercano a ella, ni un vecino, ni un pariente, ni alguien de su ciudad, ni alguien de su país había sido sanado por Jesús. Pero ella había escuchado de él y ella se había aferrado a esa promesa, se había aferrado a esa palabra, y ella creyó y ella se acercó y no desaprovechó la oportunidad de ir a Jesús. Entonces, cuando Jesús iba pasando, llegó a una casa. Tal vez ella no conocía a las personas de esa casa, no sé si la invitaron o no, la Biblia no dice si la invitaron o no, pero ella había llegado a esa casa. Entonces había clamado y había dicho: Señor, Hijo de David, con todo su corazón, ten misericordia de mí, porque tenía una aflicción muy grande en su corazón, porque ella tenía una necesidad muy grande en su corazón, y ella había escuchado que había un Dios de amor, ella había escuchado que había un Dios bueno, ella había escuchado que había un Dios compasivo, ella había escuchado de Jesús que se compadecía de las necesidades. Ella había escuchado del amor tan grande de Jesús, ella había escuchado de los cuidados de Jesús, ella había escuchado que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que Jesús traía vida, que Jesús traía algo nuevo a los corazones, y ella quería eso. Y ella no iba a desaprovechar la oportunidad, porque su aflicción, su necesidad era tan grande, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Sí, y a lo mejor eso nos habla de la necesidad que ella tenía, a lo mejor eso nos habla de lo difícil que había sido su vida. Ahí no habla de un esposo, tal vez ella era una mujer sola, ella era una mujer que tenía que criar, atender a su hija sola. Tal vez había tenido un descuido para su hija, para que su hija haya estado endemoniada, haya estado en esta condición. Pero ¿cómo es el amor de una madre? Todas las madres aman a sus hijos y haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Si mis hijas se enferman, yo les he dicho, si mis hijas les da una gripita, yo ya estoy bajando toda la corte celestial y estoy sufriendo tanto por tan solo una gripita de mis hijas. El año pasado pasamos una situación difícil con nuestra hija Jael, porque el año pasado duró mucho tiempo enferma del estómago. Y ella no se aliviaba, y yo oraba y tenía fe y creía que Dios la podía sanar, pero en un momento el enemigo me quiso atacar con duda y yo sufrí. Me acuerdo que esa noche ya me iba a dormir, yo bien tranquila, pero de repente entra la duda: tu hija está enferma, ¿no será otra cosa? Porque así obra el enemigo. Y entonces yo me acuerdo que en ese rato no sentía paz. Y Dios de nuevo vino a traerme paz a mi corazón, porque el enemigo quiere robarnos la paz, quiere quitarnos todo, quiere menguarnos todo. Y ella estaba pasando por una situación tan difícil. Entonces cuando entra y clama a Dios, lo primero que pasa es que Jesús guarda silencio. Jesús guarda silencio. Y cuando Jesús ha guardado silencio muchas veces en nuestra vida, no es cómodo. Y a veces tendemos a desesperarnos cuando no escuchamos una respuesta rápida.
Queremos respuestas rápidas, ¿sí? Y a veces nos cansamos de orar y decimos, ¿por qué Jesús no me contesta? A lo mejor ya no me va a contestar. Y cuando no es contestada nuestra petición, hay quienes luchamos con seguir viniendo a la iglesia, con seguir buscando de Dios, porque no es fácil cuando Jesús guarda silencio. Pero ahí estaba esa mujer, Jesús había guardado silencio, Jesús no contestaba nada y ella seguía clamando y parece que gritaba más y más fuerte y ella se aferraba a lo que había creído de parte de Jesús. Ella se aferraba a eso. Y no nada más Jesús guardó silencio, pasaron más cosas. Después de eso estaban los discípulos ahí con Jesús y parece que los discípulos se cansaron. Se hartaron de tanto escuchar a la mujer clamar, clamar y clamar, y a lo mejor hasta gritar, y a lo mejor así muy efusiva esa mujer, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y los discípulos decían, pues, ¿qué pasa? Pues, ya llegamos a nuestro límite, Señor, despídela. Se les ocurrió a los discípulos decir, pues, si Jesús no va a hacer nada, aunque sea que la calle, aunque sea que se la lleve o no sé. Pero los discípulos estaban tan cómodos. ¿Por qué? Porque ellos estaban con Jesús. Porque ellos habían sido elegidos con Jesús. Los discípulos estaban tan cómodos porque ellos habían encontrado su libertad, su salvación en Jesús. Porque a ellos Jesús los atendía, porque Jesús se había ido a ese lugar apartado, lejos de Israel, para hablarles, para instruirlos solamente a ellos, porque la situación ya estaba difícil en Israel. Ya pronto Jesús iba a morir por nuestros pecados. Ya pronto ya se estaba levantando el pueblo, ya se estaban levantando los religiosos, los fariseos, ya se estaban levantando los gobernantes, ya se estaban levantando los fariseos contra Jesús. Entonces, cuando Jesús se va a ese lugar para instruir a sus discípulos, para hablarles, para prepararlos, es cuando se desenvuelve y se desarrolla esta escena. Y los discípulos bien cómodos y a lo mejor con una actitud egoísta, porque ellos ya habían recibido tanto de Jesús y seguían con Jesús y decían, pues despídela, Señor. No caigamos en esa comodidad nosotros de decir, pues nosotros ya somos salvos, pues Dios nos ha sanado, Dios nos ha dado tantas cosas, pues ahí quédate tú con tus luchas y con tus pruebas. No podemos ser insensibles a la necesidad que están pasando otras personas. Tenemos que ser sensibles a las necesidades, al dolor que están pasando otros. Porque la gente está sufriendo, la gente está sin esperanza, la gente necesita conocer el amor de Jesús. Y por eso esta mujer extranjera fue a los pies de Jesús, y por eso esta mujer ahí estaba y seguía clamando, y ella sabía en lo profundo de su corazón que Jesús iba a hacer algo, que Jesús no se iba a quedar ahí. Y mientras los discípulos le decían eso a Jesús, Jesús dice estas palabras en el versículo 24. Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús lanza una declaración o una ley que dejaba a esta mujer cananea, que dejaba a esta mujer fuera de alcanzar esa bendición o de alcanzar ese milagro. Porque Jesús le está diciendo en pocas palabras, yo vine al pueblo de Israel. Yo vine ahí, a él, a las ovejas perdidas, dice. ¿A las ovejas perdidas de qué? De la casa de Israel, de mi Padre. Entonces las ovejas perdidas eran el pueblo de Israel. Pero Jesús le está dando esta declaración, pero ella no se detiene ahí. Entonces parece que Jesús le dice, ven, yo voy a contestar a tu petición. Ven, hija. Parece que Jesús le habla con tanta ternura y con tanto amor, porque ella cae postrada a sus pies y ella no está escuchando la negativa de Jesús. Ella solamente sabe que hay un Dios de amor. Ella solamente sabe que Jesús puede contestar su petición y que Jesús puede contestar su necesidad. Y parece que esa negativa de Jesús es todo lo contrario, porque ella cae postrada a sus pies y le dice, Señor,
socórreme, ayúdame, ven a mi auxilio. Entonces cuando esas palabras dicen, a mí me encanta y yo admiro a esta mujer. ¿Cómo? No es una mujer sensible. A veces somos tan sensibles y cualquier cosa que nos digan ya no queremos saber nada de Dios. A veces ya no queremos, nos enojamos con Dios. Si nos pasa una situación en nuestra casa, una situación difícil, dicen por ahí que la amargura es la falta de perdón de Dios, a Dios. No necesitamos perdonar a Dios, pero hay personas que están enojadas con Dios por algo que les pasó difícil en su vida y por eso viene la amargura a su corazón. Y cuando viene la amargura, ni eres feliz, ni haces feliz a los demás, ni dejas que los demás sean felices. Entonces, esa mujer no era una mujer sensible ni una mujer susceptible, era una mujer que había creído firmemente en Jesús y que sabía quién era Jesús. Y esa mujer va y cuando le dice, Señor, socórreme, y yo me imagino que estaba con lágrimas en sus ojos, yo me imagino, como dice la Biblia, que está postrada delante de él. Todavía, después de recibir esas negativas de Dios, Jesús le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Y qué significa esto? No está bien que tú agarres las bendiciones del pueblo de Israel. No está bien que yo dé las bendiciones del pueblo de Israel a alguien, pero cuando dice el pan de los hijos, darlo a los perrillos no son como los perros que aquí están en nuestra ciudad, que nosotros amamos, que nosotros consentimos. No son los perros que tenemos en nuestra casa, que los queremos casi como nuestros hijos, que los bañamos, que a veces los dormimos en nuestro cuarto y que decimos, ¡ay, qué bonito perrito! No, era un insulto muy grande, era una ofensa muy grande. ¿Por qué? Porque los perros eran un animal inmundo, no eran las mascotas de la casa, no estaban domesticados. Entonces yo me imagino que los perros eran como los lobos, que vivían de forma salvaje, que destrozaban todo a su alrededor, que vivían en manadas. Entonces, ¿sí se dice manadas? Bueno, que vivían ellos en grupos. Entonces, así eran los perros y era una ofensa muy grande. Era como una grosería, era como decirles una grosería, decirle perro a alguien. Y Jesús le está diciendo estas palabras a esta mujer. Sin embargo, esta mujer no se lo tomó personal y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, si yo soy la escoria de la sociedad, si yo a lo mejor no alcanzo, decía esta mujer, si yo a lo mejor no alcanzo bendición, no alcanzo misericordia, no alcanzo un milagro, aún yo puedo beneficiarme de lo que dejan, de lo que no quiso el pueblo. Aún yo puedo beneficiarme de eso. Y es ahí cuando Jesús dice, oh, mujer, grande es tu fe. Y es la única ocasión que Jesús dice estas palabras, esta frase tan especial. Jesús se admira de la fe de esta mujer tan grande, que aún a pesar de que Jesús a lo mejor se está viendo como que la rechaza y se está viendo como alguien injusto y se está viendo como alguien que no tiene compasión, ella está ahí y ella solamente quiere arrebatar la bendición y solamente quiere acercarse a Jesús, y a ella no le importa nada porque ella está decidida a que Jesús entre en su hogar, a que Jesús haga un milagro en su vida. Por eso no le importa nada más. Y ¿sabes qué? Todos tenemos una historia que contar en nuestra vida. Esta es la historia de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. Pero todos tenemos una historia y a lo mejor nuestra historia no es muy bonita, no es muy placentera. Y yo creo que si todos contamos nuestras historias, aquí terminamos llorando. Porque hemos sufrido en nuestra vida, la hemos pasado mal. Porque el enemigo ha querido destruir, el enemigo ha querido destruir tu familia, el enemigo ha querido alejarte de Dios, el enemigo ha querido que tú no conozcas el amor de Dios, el enemigo ha querido que tú veas a Dios como un Dios injusto, como un Dios lejano, como un Dios que no puede estar accesible a ti. Hay personas que se han acercado a mí y cuando saben que yo soy pastora me dicen, tú ora por mi necesidad.
Tú ora porque tú estás más cerquita de Dios. A ti Dios sí te va a escuchar. Pero esa es una mentira, porque todos podemos tener acceso a Dios. Dios te escucha. Dios escucha tu oración cuando tú vienes con un corazón humilde como esta mujer. Cuando tú vienes con un corazón quebrantado, cuando tú vienes con una necesidad muy grande, Dios no está ajeno a tu necesidad. Aunque parezca una injusticia, aunque parezca que Dios te está castigando, Dios estás ahí, siempre ha estado ahí. Y Dios quiere tocar tu corazón en esta tarde. Ahora quiero contarte la historia detrás de la historia. Porque detrás de esta historia que hay en la Biblia hay una historia real. Hay una historia que nace en el corazón de Dios. Y esa es la historia que Dios tiene para tu vida y para cada uno de los que estamos aquí. Es una historia de amor. Es una historia que cambia las vidas. Es una historia que cuando tú conoces el amor de Dios, tu vida no puede ser igual. Porque Jesús quiere llenar tu corazón. ¿Y sabes qué? A mí me encanta que el primer versículo dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Sabes que es la única vez que Jesús sale de su país? Y esto me habla del amor de Dios. Es una historia llena de amor, de compasión. Es una historia que es la historia que Jesús tiene para tu vida y que Jesús quiere contar en tu vida. ¿Por qué? Porque esto me recuerda de que Jesús tuvo tanto amor para esta mujer, y aunque pareciera una injusticia y un Dios malo y un Dios castigador. ¿Por qué? Porque me recuerda cuando Jesús, en Juan capítulo 4, cuando Juan dice, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado con esa frase? ¿Por qué? Porque yo digo, me era necesario pasar por esto, Señor. Era necesario que yo viviera aquí. Era necesario que yo pasara por esto. Era necesario que tú pasaras por esta necesidad. Era necesario que tú pasaras por esta prueba y por esta aflicción. Entonces, cuando la Biblia dice, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, también creo que a Jesús le era necesario pasar por ese país que ahora se conoce como Líbano. ¿Por qué? Porque ahí había una mujer que había creído en él. Y esta prueba no era una prueba de fe o probar el amor de esta mujer. Dios no quería probar el amor de esta mujer porque Él sabía lo que había en su corazón. Más bien quería sacar lo que había en su corazón para que otros vieran la fe tan hermosa de esta mujer. Era para leccionarnos a ti y a mí que había una mujer llena de amor por Dios, que había una mujer que no le importaron las luchas, que no le importaron las dificultades que tuvo que pasar y que ella arrebató la bendición. Entonces, cuando Jesús pasa por ahí y guarda silencio, está dándonos una lección a ti y a mí. Está dándonos una lección de cómo esta mujer soportó. Tal vez Dios te está diciendo en esta tarde, has soportado. Has tenido una vida difícil y has soportado. Aún que has venido a los pies de Cristo, hay pruebas que solamente van a ser pruebas para el cristiano. Y si tú estás aquí es porque has soportado. Y esta mujer soportó en el silencio. Soportó el silencio de Jesús cuando parece que no hay una respuesta de parte de Dios. Ella soportó. Ella estuvo dispuesta a seguir adelante. Y aunque los discípulos la atacaron, aunque los discípulos fueron a lo mejor un poco egoístas, ella siguió adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú fuiste herido por alguien. A lo mejor tú fuiste lastimado por alguien de tus hermanos. Y a lo mejor tú has permanecido aún a pesar de que has sido herido, de que has sido lastimado, has permanecido. Y cuando Jesús le dice a esta mujer,
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quiere decir que nada más Jesús vino al pueblo de Israel, quiere decir que el ministerio principal de Jesús había sido a Israel. Jesús solamente tenía 3 años para predicar. Jesús solamente tenía 3 años, el tiempo era muy corto y su ministerio principal era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo que ya había sido instruido, que ya tenía una preparación, que ya sabía acerca del Mesías que había de venir. Pero de ahí iba a venir la bendición para todos los demás. Y eso me recuerda estas palabras que Dios le dice a Abraham un día: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que tú y yo alcanzamos bendición, aunque no somos del pueblo de Israel, porque en esa bendición estamos tú y yo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso tú y yo alcanzamos bendición, alcanzamos salvación y alcanzamos vida eterna, por esa promesa de parte de Dios. Pero esta mujer se aferró, y cuando Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Marcos capítulo 7 también habla de esta historia, pero la dice con otras palabras y dice: deja que primero se sacien los hijos. Quiere decir que también iba a venir para los gentiles, que también iba a venir para el pueblo que no era de Israel, pero primero iba a venir para Israel. Deja que primero se sacien. Entonces, después de que Jesús habla con esta mujer, va y hace un milagro de alimentación a 5,000 personas. La mayoría de ellos no eran israelitas. Quiere decir que la bendición también había venido para todos, aunque no fueran del pueblo de Israel. La bendición había venido para todos. Entonces Jesús finalmente dice: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Sabes que esta historia me recuerda mucho a mí, porque a lo mejor yo no era para que estuviera aquí. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque pues yo no vengo de papás pastores, no vengo del linaje real de abuelos pastores, de predicadores. Sin embargo, yo me aferré a las promesas de Dios, y por eso es que estoy aquí, porque me he aferrado a las promesas de Dios. Y sabe que cuando yo tenía, a la edad de 23 años, fuimos pastores, mi esposo y yo. A la edad de 23 años nos consagraron como pastores. Y sabe que yo me sentía, a lo mejor no me sentía tan pastora, porque yo miraba a todas las pastoras, o sea, 60 y más, o sea, ya bien grandes, o sea, unas pastoras de carácter fuerte. O sea, yo me miraba y decía: ay, yo la única, o sea, yo me sentía diferente. Pero sabe que Dios tuvo misericordia de mí. Y aunque a lo mejor yo no alcanzaba, yo arrebaté esa bendición como esta mujer extranjera, como esta mujer cananea. Pero ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida? A lo mejor tú te has sentido fuera de Dios, a lo mejor tú te has sentido rechazado, a lo mejor tú te has sentido no tan apto. A lo mejor tú eres un joven cristiano que tus papás son cristianos, y a lo mejor tú te sientes muy diferente a tus papás, porque tú a lo mejor no hablas como ellos, ni te expresas como ellos. A lo mejor tú eres, no sé, hija de pastores, pero tú no te sientes como tus papás. A lo mejor tú no te sientes que puedas predicar algún día, o tú no te sientes que puedas orar como la hermana Yolanda ora, así, tan efusiva. A lo mejor tú oras diferente, a lo mejor tú alabas a Dios diferente, y por eso tú te sientes que a lo mejor no encajas, o que a lo mejor tú no eres para que estés en este lugar, o que Dios no te pueda tomar en cuenta a ti. A lo mejor tú sufriste abandono y rechazo de tus padres. A lo mejor tus padres te dejaron, a lo mejor tus padres se separaron, a lo mejor tuviste una infancia difícil. Sin embargo, Jesús está aquí con sus brazos de amor. Y aunque a lo mejor tú sientas que puedas ser rechazado, aunque a lo mejor todo parecía que esa mujer cananea era rechazada por Jesús, a lo mejor hasta los discípulos la rechazaron y le dijeron que se vaya. A lo mejor era tanto la opresión, sin embargo a ella no le importó nada más que ir a los brazos de Jesús,
más que ir corriendo a los brazos de Jesús. Y esta bendición Dios la tiene para todos. Eso es un engaño del enemigo, que Él no te pueda usar. A lo mejor tú estás pasando por problemas en tu matrimonio, por problemas familiares. A lo mejor tus hijos están rebeldes y tú dices, pero ¿cómo? Si mis hijos están tan mal, ¿cómo yo puedo hablar de Dios? A lo mejor tú le fallaste a Dios. A lo mejor tú sientes que ya no tienes oportunidad, o que Dios no te puede escuchar, o has estado lejos de Dios, te has sentido lejos de Dios en estos días y tú sientes que Dios ya no te va a escuchar, que Dios ya no te va a usar. Pero déjame decirte que si tú arrebatas la bendición como esta mujer, Dios está ahí con sus brazos abiertos. Dios está ahí y Dios quiere decirte en esta tarde, grande es tu fe. Si tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Si tú vienes a Él, Él no te va a condenar. Y todos tenemos oportunidad de ser usados y de servir a Dios. Todos en esta vida tenemos oportunidad en Dios. A lo mejor tus padres no están aquí, a lo mejor tus padres no conocen de Dios, a lo mejor nunca han ido a una iglesia y tú te sientes diferente. Yo soy el raro aquí, yo tengo poquito. A lo mejor tú llegaste el día de hoy aquí, pero esta palabra también es para ti. Dios te quiere decir que Él te ama. Dios te quiere decir que Él siempre ha estado ahí. Dios te quiere decir que Él no te rechaza. Eso ha sido solamente un ataque. Él está aquí. Él está aquí para sanar tu corazón. Él está aquí porque quiere que tú lo escuches, que tú escuches su voz, que tú sientas su amor, que tú recibas su perdón, que tú recibas su compasión, que tú recibas lo que recibió esa mujer cananea que no se rindió. Y quiero decirte, no te rindas. No dejes que el enemigo te aparte de Dios. No te rindas. Acércate a Dios porque Dios está aquí. Aunque tú no te sientas a lo mejor que eres tan cristiano, o no te vistes como nosotros, o no te peinas como el pastor, tú eres una persona que puede ser un hijo de Dios. Tú puedes ser una... Ya me hicieron reír. Tú puedes ser una persona que Dios use para su gloria, que Dios use con poder. Y no importa la edad, a lo mejor tú dices, es que estoy muy chiquito, es que estoy muy joven, es que no sé, es que no soy bien parecido, no sé, hay muchas cosas que tú puedes decir, pero Dios puede usar a todos. Dios está aquí, Dios quiere derramar su amor sobre ti, Dios quiere hacer un milagro en tu vida como lo hizo en esta mujer. Dios estaba lleno de amor para con ella y Dios sabía. Dios no le dio una prueba difícil para ella en el aspecto de que ella no se iba a alejar de Dios. Dios sabía que ella se iba a mantener. Dios sabía que ella iba a seguir. Dios sabía que aunque Él le hablara ásperamente, ella iba a entender que había un Dios de amor, que había un Dios que siempre estaba ahí. Pero esa lección es para ti y para mí. De un corazón ardiente de amor, de un corazón que arrebata las promesas, de un corazón que parece que Jesús no vino a ti, pero Jesús estaba ahí y Él lo tenía todo planeado para que tú vinieras el día de hoy aquí. Él lo tenía todo planeado. Tú piensas que Jesús no te buscó, pero Jesús te eligió a ti. Jesús te eligió a ti. Si tú quieres esa bendición, si tú quieres arrebatar la bendición de la mujer cananea y disfrutar de las bendiciones de Dios, disfrutar de los milagros de Dios, ven a este altar. Si tú quieres recibir una vida nueva en Cristo, si tú quieres recibir una vida nueva en Cristo, ven a este altar. En el altar